Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y la tarareó. Y la analizó. Y el analizó. Usted votó la cédula hoy. El tema de Aditus. Estoy hablando de un tema de principios de la década de los 80. Estamos hablando de un tema que tiene sus añitos. No te vayas ahora. Para allá ya brincó Víctor. Don Víctor la estaba tarareando, entonces bueno, bienvenido a mi mundo. Bueno, hay una cosa que me llama la atención de los cantantes, los grupos musicales, ¿no? ¿No te has dado cuenta que en la medida que pasan los años empiezan a interpretar sus éxitos de una manera más lenta? Totalmente, es que caminas lento. Porque el paso es lento. Que yo me acuerde, el original era tan, con la batería. Pero y las es cosas. Que con el pasar del tiempo empiezas ahora a caminar no lento. te vayas ahora. Tipo balada, ¿no? Digo, Víctor primero corría, ahora déjeme suavecito. Seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela, con este tema de Aditus. Damos inicio a nuestro programa al mediodía de hoy. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo. Ahora sí, muy formalmente, buenas tardes, Nancy Pacheco. Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial. En el 1400 AM, de La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla a Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, mire, a Guaidó le han caído a palo incluso de la propia oposición y han querido desconocer y a cada rato dicen que ya Guaidó está, pero como quien dice, besando la lona y que no puede levantar y que ya está listo y que hay que cambiar a Guaidó, pero lo cierto del caso es que para molestia de muchos y para agradecimiento de otros, Guaidó es reconocido por 60 países, entre ellos los Estados Unidos, que forman una coalición muy importante de apoyo a Juan Guaidó, y esa coalición se ratificó en una reunión virtual que tuvo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, es decir, como el canciller de los Estados Unidos, tuvo una reunión ayer con Guaidó, en donde sostuvo el apoyo de los Estados Unidos a la administración Guaidó y su reconocimiento, no solamente a él, sino a la Asamblea Nacional del 2015 como los únicos entes legítimos en Venezuela. Y lo dice de una manera muy contundente. El líder opositor venezolano Juan Guaidó resaltó por su parte esta conversación que sostuvo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y la importancia del respaldo internacional para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro. En Twitter, el parlamentario y presidente encargado de Venezuela expresó que los venezolanos resisten a una dictadura y luchan para lograr elecciones libres y justas, por lo que considera que el apoyo del mundo libre es clave para lograrlas. Blinken dijo que en la misma red social que conversó con Guaidó para reiterar el apoyo de los Estados Unidos al pueblo venezolano en su búsqueda por restaurar la libertad, la democracia, la prosperidad y sobre todo buscar la democratización del país. Textualmente Blinken afirma: seguimos comprometidos con el éxito de las negociaciones lideradas por Venezuela como el mejor camino para un retorno pacífico a la democracia, añadió el funcionario de los Estados Unidos. Y en otro orden informativo, la Corte Penal Internacional pide acelerar las responsabilidades en el caso Venezuela. Así la directora ejecutiva del Instituto Carla, Tamara Sujú,
ha anunciado que se enviaron una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para pedir la celeridad en el caso abierto sobre Venezuela. Pedimos de una vez reanudado ese proceso investigativo, pues se acelere la determinación de responsabilidad penal individual de aquellos que han sido señalados ante su oficina como los presuntos altos responsables de los crímenes conformados al Estatuto de Roma, estando siendo investigados, es lo que ha indicado en la carta publicada en la cuenta en Twitter. Suju también comentó que el Instituto Carla continuará apoyando este proceso que lleva a cabo la Corte Penal Internacional para promover el respeto de los derechos, la verdad, la justicia y la reparación de Venezuela. Consideramos de suma relevancia que los representantes de la Corte Penal Internacional puedan conocer de cerca la realidad y además el contexto histórico venezolano, el contacto directo con las víctimas, con sus familiares, sus representantes legales y además organizaciones denunciantes. Eso siempre que se pueda establecer ese mecanismo real que asegure la protección y la persecución de dichas personas, es lo que han mencionado. Bueno, pero hay que felicitar hoy a los medios de comunicación, a los periodistas independientes y sobre todo a aquellos que luchan contra la censura, la persecución y los crímenes dentro de Venezuela, la violación de sus derechos humanos. Y hay que felicitarlos porque hoy es el Día Internacional de la Prensa Libre, es decir, de la prensa abierta. No se concibe ninguna democracia en el mundo que no tenga libertad de prensa. No se puede concebir porque la libertad de prensa es una de las patas fundamentales de la democracia. ¿Por qué? Porque los periodistas, los comunicadores, aquellos que están al frente de los medios, pues dedican gran parte de su labor a vigilar, a controlar, a desenmascarar al gobierno y por eso en el caso de Venezuela la cosa es muy grave. En otros países se respeta esta libertad, incluso se auspicia y se protege constitucionalmente, como en Venezuela, que está prevista dentro de la Constitución. Pero el tema es que el régimen de facto no perdona esto y ha pasado por encima de esta legislación. Les voy a comentar una cifra. Solamente durante el año 2021 se registraron al menos 244 casos de violación a la libertad de expresión en Venezuela. Entre ellas destacaron las denuncias relacionadas con la intimidación y censura tanto a periodistas como a medios de comunicación. Esto lo dice Espacio Público, la ONG, luego de un segundo año en cuarentena. Tras la declaración de emergencia, se ha impuesto la opacidad informativa, es decir, no te dicen las cosas verdaderamente, te manipulan la información por parte del gobierno y generan un clima de inhibición en medios de comunicación y periodistas. ¿Cuántos medios de comunicación, cuántas veces no hemos tenido que relatar acá? Que han cerrado, que han censurado periodistas detenidos porque no pueden dar su verdadera opinión y comunicar e informar al pueblo. Claro, y ha ocurrido que el gobierno ha utilizado todas las herramientas posibles para el control de la libertad. Por ejemplo, la ley contra el odio, que es solamente una ley que ellos manipulan políticamente para atacar a voceros independientes o a personas que hayan hecho un trabajo periodístico que haya resaltado o haya mostrado la realidad del gobierno y del país. Han utilizado también a CONATEL como organismo del Estado para el cierre de medios de comunicación. Han utilizado la Fiscalía y el Ministerio Público para detener como delitos de odio a personas, incluso veíamos el caso hace poco de una señora de 70 años. Es decir, el tema de la libertad de prensa, que es una libertad esencial, repito, para la democracia. Que en Venezuela no existe libertad. No existe. Entonces esa es la gran conclusión del día de hoy. Felicitamos desde acá a todos los comunicadores sociales en Venezuela, aquellos que le están echando pichón, como decimos nosotros, aquellos que están trabajando fuertemente por rescatar la democracia y la libertad y la independencia de los medios de comunicación. No es fácil, pero se está logrando. Y poco a poco estos venezolanos van a estar marcando el rumbo y la historia del cambio democrático y la recuperación de la democracia en Venezuela. Y en otro orden noticioso, el cardenal Baltasar Porra no ve clara la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Así lo venía mencionando, considera la falta de una postura clara del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela que genera mayor incertidumbre y además opina que en ningún caso se debería levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro sin contrapartidas, según lo ha manifestado a través de una entrevista. El también arzobispo emérita y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas
pues ha finalizado en Miami una gira por varias ciudades en Estados Unidos con el fin de presentar a los fieles una reliquia del beato venezolano José Gregorio Hernández. La figura de este médico e investigador cobra pues mayor significado en medio de la absurda guerra de Rusia contra Ucrania, pues fue ese culto a la paz hasta un punto que ofreció su vida a Dios para que se acabase la Primera Guerra Mundial y murió en ese accidente. Además ha acotado que Venezuela está en un total caos y que esta política que se está manejando no se está manejando de la mejor manera. Bueno, esas declaraciones de Monseñor deben haber sido antes de conocer las de Blinken. Sí. Porque las de Blinken fueron muy contundentes. El apoyo del gobierno de los Estados Unidos a la administración Guaidó fue más claro no puede ser. Pero, ¿sabe qué no es claro? El hecho de que hace más de un año 23 personas fueron asesinadas por policías y militares en la masacre de La Vega en enero del 2021. Ha pasado más de un año y las víctimas siguen sin justicia. El Ministerio Público, como siempre, en silencio frente a esos casos. No es de perritos ni de gaticos. La cadena de mando de estos crímenes sigue sin ser investigada. Este es un trabajo preparado por Provea. Vamos a ver este trabajo. Doris es una madre que vive junto a sus hijos y nietos en La Vega, Caracas. Ella se dedica a su hogar. Un 8 de enero de 2021, a las 5 de la mañana, hombres encapuchados, armados, que se identificaban como funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, llegaron a casa de Doris, gritando y buscando a uno de sus hijos. Doris no comprendía la situación. Los funcionarios la amenazaron y entraron a su casa, pero nunca mostraron una orden judicial. Ella fue sacada a la fuerza. Lo siguiente que escuchó fue un grito y 3 detonaciones. Ese día, el hijo de Doris fue víctima de una ejecución extrajudicial. Doris y su familia no fueron los únicos que sufrieron violencia policial ese día. Otras madres denunciaron que a sus hijos también los sacaron vivos de sus casas y luego fueron asesinados, mientras que algunos los ejecutaron delante de sus familiares. Fue una masacre. La versión policial señaló que varios delincuentes murieron tras enfrentarse a los organismos de seguridad, pero ningún funcionario resultó herido. Ninguno de los ministros del gobierno, ni el defensor del pueblo, ni el fiscal general ofrecieron información sobre lo que pasó ese 8 de enero en La Vega, pero 23 personas fueron asesinadas ese día. Organizaciones de derechos humanos indicaron que solo en enero de 2021, policías y militares asesinaron a 234 personas en Venezuela, en su mayoría jóvenes de zonas populares. Ningún funcionario policial ha sido presentado en tribunales por la masacre de La Vega. Una vez más, las instituciones han garantizado la impunidad. Doris y las otras familias siguen sin respuestas. Basta de impunidad. Vean ustedes lo increíble de este caso. Mueren 23 personas y era como si no hubiese pasado nada. Aquí no pasó absolutamente nada. No estaban de fiesta. Se acaba la vida de unos jóvenes, la mayoría de ellos eran jóvenes. Pero al gobierno no le sirve. El fiscal callado absolutamente. El defensor del puesto. Menos. Nadie da respuesta a la familia. O sea, se murió y listo, se murió. No es familia mía. Eso no me interesa. Es lo que manifiesta el régimen, ese desprecio por la vida, ese desprecio por las personas, porque aún en el caso de que alguna de esas personas tuviera un expediente policial, en ninguna parte del Código Penal está previsto el asesinato como medida y política de Estado. Eso no está previsto. No hay pena de muerte en Venezuela, pero ellos la implementan cuando les da la gana acabar con la vida y mostrar una estadística, porque entiendo yo que la principal razón de hacer esta acción era mostrar una estadística, decir
que ellos eran muy eficientes en la lucha contra la delincuencia. Y estos criminales todavía están rodando por allí, asesinando también, como una madre de familia lo señalaba en un video que colocamos en estos días. Es la situación entonces de la violación constante de los derechos humanos y la impunidad. De un gobierno que no quiere dar respuesta y soluciones. Y la reparación. Y que no acepta que cada día cometen más actos de lesa humanidad y de violación sistemática de derechos humanos. No lo acepta porque el fiscal ha dicho en reiteradas ocasiones, Alan, que la Corte Penal Internacional no tiene nada que hacer en Venezuela investigando si ellos ya han solucionado y solucionan, han judicializado, han retenido, han hecho todo lo habido y por haber para proteger a Venezuela, pero no han hecho nada. Pero lo increíble, Nancy, es que estos 23 no están en la lista de la Corte Penal Internacional. Ese es un caso, ese es Venezuela 2, que se está preparando. En este momento se está preparando en Venezuela el segundo expediente por violación de derechos humanos contra el régimen venezolano. Y muy pronto también llegará a la Corte Penal Internacional. Vámonos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y con el son gozón de Son de Cali, el tema Te Amo, y con ese tema iniciamos el segundo segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. ¿Sabes qué? Yo me hago también las mismas preguntas que se ha hecho Sebastián Barraez. Resulta que el gobierno, si ustedes le han prestado un poco de atención a este fenómeno, el gobierno ha ido publicando cada vez más regularmente las supuestas incautaciones de avionetas pertenecientes al narcotráfico. Que tienen que ver con el aparentemente Tancol. Sí, pero resulta que estas avionetas, en las cuales incluso se detecta alguna cierta cantidad de drogas en algunas de ellas, siempre la noticia viene acompañada, se consiguió esta avioneta, se retuvo esta avioneta, se llegó a esta pista clandestina, pero mira las preguntas que hace Sebastiana, que son pertinentes. No aparecen los detenidos, no hay ni pilotos, ni guerrilleros o narcos detenidos. Siempre señalan el estado, en el estado Zulia, en el estado Lara, en el estado Guárico, pero a veces dicen el sector, pero nunca dicen quién es el propietario del terreno donde está localizada la avioneta, porque si en mi terreno, si yo estoy en mi terreno, en mi finca, y veo una avioneta aterrizar y yo no sé nada de eso, yo digo, mire, alerto. ¿Y quién es el propietario también Claro. de esa droga que va en esa avioneta? Pero lo cierto del caso es que ni el propietario de la droga ni el propietario del terreno aparecen en los informes militares, y mucho menos el lugar exacto. Es decir, se dice, mira, en el estado Zulia, en el sector Pedro Pérez, se incautó una avioneta del narcotráfico. Hasta ahí llegó la nota oficial. Pero más allá de eso, de decir quién es el dueño del terreno, de dónde es la avioneta, quién es el dueño de la droga, hay detenidos, nunca hay detenidos. Entonces, ¿qué acciones va a realizar el gobierno ante esa situación entonces, que está en soberanía de su pueblo? Entonces nunca se sabe absolutamente nada de esta historia. Y nos queda allí muy chucuta la historia que cuenta el gobierno cada vez que hace una incautación de este tipo. Y uno dice, bueno, ¿a quién está beneficiando? Pudiera ser como no pudiera ser. Entonces uno queda con la duda. Mire, en este caso, en el caso de drogas y de cautación de droga, la verdad, y si es completa, mucho mejor. Y en otro orden informativo, un grupo de venezolanos en Chile se reunió durante esta semana para establecer mesas de trabajo en las que se plantean discutir temas que afectan a la migración de connacionales en ese país. Y el evento denominado Encuentro de Venezolanos en Chile, Desafío y Propuesta 2022, desarrolló una serie de diferentes planteamientos que serán presentados al nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones en Chile, Luis Eduardo Tallers, y al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quienes trabajarán en la construcción de esas nuevas políticas migratorias en el país. Más de 120 venezolanos estuvieron presentes en esa reunión, entre ellos Carlos Millán,
representante de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolanos en Chile, Marcos Garzón, secretario del Movimiento Inmigrantes para el Desarrollo, Albert González, representante del partido Un Nuevo Tiempo en Chile. González calificó el evento como un espacio de suma importancia para el reencuentro y la recuperación de la confianza de la diáspora en Chile, de acuerdo con lo que ha venido mostrando Monitoreemos. Bueno, esto no tiene que ver con nuestras noticias, pero me llama mucho la curiosidad esta nota. ¿De dónde viene el vodka? El vodka, cuando a ti te dicen vodka, geográficamente, ¿dónde lo ubicas? No, la verdad es que no, porque no soy bebedora. No eres bebedora de vodka. Por eso. Don Víctor, el vodka, en Rusia, ¿verdad? Como no soy bebedora. Bueno, pero ya lo explicaste, Nancy, tranquila. El vodka uno lo ubica geográficamente en Rusia, pero fíjense usted, yo no sé si es un ardid publicitario o una estrategia bien hecha en el tema de la guerra, pero apareció en el mercado vodka Zelensky, la vodka que va a enfrentar al dominio tradicional de la vodka rusa. ¡Qué bien! Vodka Zelensky es una idea de un empresario suizo que con una artista ucraniana diseñaron la botella, diseñaron el envase y sobre todo colocaron el producto que para algunos es muy bueno. Esa vodka que ellos están vendiendo, vodka Zelensky, que lleva la bandera de Ucrania como signo distintivo. El 100% de esa vodka va a ser, el 100% de las ventas de la vodka va a ser colocado como fondo de ayuda y cooperación para la recuperación del pueblo ucraniano. Y ya hay muy buenas ventas en Alemania, en Suiza y en otros países europeos. Y eso que las ventas se realizan nada más por catálogo de internet. Pero a partir de estos días va a salir al mercado porque ha sido muy buena la demanda, muy alta la demanda del producto y bueno, y los comentarios también son muy buenos. Pero ustedes se imaginan qué raya le daría a Putin ver que las vodkas de su país no se están vendiendo porque está bloqueado en el mercado internacional y de repente hay un señor saliendo en la televisión con a mí me gusta vodka Zelensky. Y Alfredo Romero, en representación del Foro Penal, realizó una visita a familiares de presos políticos en Venezuela. Es el caso de José Luis Rivas, con más de 3 años preso preventivamente. Escuchemos. Estamos acá en Caricuao, vamos a la casa de la señora Oyuku Vicentelli, quien es la esposa del preso político José Luis Rivas, uno de los 240 presos políticos en Venezuela, lleva más de 3 años preso preventivamente. Bienvenidos a mi residencia. Pusieron preso a tu marido, Guillermina. Pusieron preso a tu marido. Bueno, bienvenidos a mi hogar. José Luis es una persona jubilada de la tercera edad, padre de familia, tiene 5 hijos. Es importante recalcar que los funcionarios del SEBIN ingresaron a mi hogar sin ningún tipo de orden de aprehensión. José Luis fue recluido en la Dirección de Contrainteligencia Militar, en donde él fue aislado por 45 días. Cuando lo vimos, él había perdido 25 kilos y nos mostró su abdomen, era de un color, yo digo que ya estaba tirando más bien a negro de tantos golpes que tuvo. Era que nos ponían a hacer sus necesidades en bolsas y hasta tanto las bolsas no estuviesen completamente llenas, no les permitían sacar las bolsas de la celda. Con esa bolsa allí tenían que comer, sin importarle que tuviera los excrementos, no solamente eran los excrementos de él, sino de los que compartían la celda de él. Actualmente está en el rodeo 3, por lo menos tiene un poco más de libertad, tiene desplazamiento, sin embargo allí duerme en un piso, en una colchoneta, no tiene el suministro del agua. Así es, José Luis, realmente. Con la ONG Foro Penal, de verdad fueron
los ángeles, como digo yo. El mapa de Venezuela y un pañuelito para llorar. Bueno, es que es inconcebible que una persona esté 3 años detenida preventivamente. O sea, ni siquiera se ha dicho que es responsable, que es culpable, ni siquiera se ha hecho el juicio, ni siquiera se conocen formalmente las bases de la acusación penal por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, pero esta persona ha estado 3 años detenido en incertidumbre total, en manos de un régimen que lo ha torturado, según la historia que cuenta la señora, la esposa. Pero son las situaciones que se viven cotidianamente en Venezuela. Y este es de 3 años, pero ya hemos hablado de casos de 6 años, incluso. Y tiene el fiscal el tupé de decir, no hace falta la Corte Penal. La investigación. No hace falta la investigación de la Corte Penal Internacional porque nosotros hacemos aquí las cosas. Bueno, sí, las hace muy mal. Las hace muy mal y muy orientadas a la persecución en contra de ciudadanos venezolanos indefensos que ante esta maraña kafkiana que ustedes han creado en el sistema de justicia, pues evidentemente lo que hacen es pasar los días y pasar los años y perder su vida y perder sus años. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. Y en este momento estoy con un paisano, ¿me dices tu nombre? Kenny Rangel. Kenny, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? De Valencia, Estado Carabobo. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? 2 años. ¿Por qué te viniste, Kenny? La situación país. No quería salir de mi tierra porque uno tiene que tener presente que ya cuando tú sales de tu tierra, ya te vas a encontrar en una situación de que eres tú solo para todas las situaciones que se te presenten. No vas a tener el apoyo de un familiar, el apoyo de un amigo en otras tierras. Entonces ya ahí como se queda, tienes que irte preparando psicológica y mentalmente. Y me vine a través del apoyo de mi hijo que me necesitaba aquí en Arauca para realizar unos trabajos en el negocio y con piensos de trabajar con él en su negocio, pero uno a veces piensa una cosa y la circunstancia llega ahí y te presentan otras oportunidades. Y también para no depender de una persona, sino uno se, como se dice, dependiente de uno mismo, de su negocio, pues. ¿Y allá en Venezuela a qué te dedicabas? Allá era conductor de transporte de vehículos pesados. ¿Y te costó tomar la decisión de dejar a Venezuela y venir? Sí, no quería venir primero porque tenía a mi papá con una situación de salud, la cual en cualquier momento, de hecho, cuando me vine para acá, falleció. Y allá, lamentándolo mucho, el ingreso que tenía allá no daba no me alcanzaba para llegar y cubrir todas mis necesidades. Y entonces, vista la circunstancia de que mi hijo llegue y me llama a que me venga para acá, para seguir allá pasando, como se dice, el mismo trabajo, decidí venirme para acá, para Arauca. ¿Y aquí a qué te estás dedicando, Kenny? Aquí ahorita ayudo a la señora aquí y a mi esposa, pues, con la venta de la comida y con el ingreso. No es que sea algo, pero por lo menos no dependemos del trabajo de otras personas, sino que dependemos de nuestro propio ingreso y así llegamos y cumplimos con los compromisos que tenemos ahorita. ¿Y cómo te ha ido con el negocio? ¿Cómo ha estado la economía? Bueno, desde que entró el año, la economía estaba, como se dice, sacando los cálculos nosotros para los compromisos. Nos cubría la cuota. Ahorita sí la cubre, pero nos está dejando, como se dice, un margen menos de ganancia, pero igualito. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Entonces uno tiene que darle gracias a Dios igual, tanto en lo poco, en lo medio y en la abundancia. ¿Y los clientes que dicen que estás cocinando comida venezolana? ¿Qué tipo de comida haces? Alternando la gastronomía de aquí de Colombia con la gastronomía venezolana, porque vendemos empanadas de pabellón,
típicas empanaditas de aquí, que las de aquí llevan arroz, las de nosotros llevan solamente el ingrediente que es carne y pollo. Y así, como se dice, alternando para tener de ambas partes, aunque aquí en este sector de Colombia, ahí como se dice, hay la diversidad del venezolano y el colombiano. ¿Hay muchos venezolanos acá? Sí. ¿Y qué te dicen cuando comen las empanadas? A veces, como se dice, remembranzas, añoranza de los tiempos, de los buenos tiempos que vivimos allá, las anécdotas y compartimos experiencia entre uno y otro del cómo llegamos aquí a Arauca. ¿Y qué te ha dejado a ti toda esta situación, el hecho de haber dejado tu país, de comenzar acá con un negocio que quizás, bueno, no era la idea que traías, pero saliste adelante? ¿Qué has aprendido de toda esta situación? Bueno, lo que le ha hecho a uno esta situación es el cambio de actitud, de que ahorita uno lo valora mucho, porque yo le comento a mi esposa que si las circunstancias te llevan, ¿verdad?, a cambiar de esa manera, a pensar de otra forma, no como uno estaba allá, que uno llegaba y no le ponía tanta importancia, porque tú llegabas y tú conseguías las cosas, como se dice, de una manera relativamente fácil, no había ningún esfuerzo. En cambio aquí sí, aquí tú llegas y tú tienes que sacrificarte para tener las cosas, entonces ahí es donde llega y tiene ese valor agregado que es el esfuerzo, lo que te hace, como se dice, pensar, meditar en qué vas a llegar y agarrar esos recursos, en qué lo vas en qué disposición y qué uso le vas a dar. Sí. Entonces, como se dice, no llegar y descapitalizarse, sino llegar y tener por lo menos un guardadito para cualquier emergencia que se presente, porque dado que uno está aquí, no es igual allá en Venezuela. Allá en Venezuela la medicina no sirve, pero es pública, y tú vas y te atienden. Y bueno, y depende de tu ingreso que tú llegues y compres los medicamentos. Aquí tienes que, como se dice, apegarte a una EPS, por lo menos, para llegar y tener la asistencia médica, para no pasar, como se dice, los percances que pasan allá en Venezuela. ¿Y tú has tenido acceso a la salud? ¿Tienes Bueno, gracias a Dios soy una persona bastante sana, pues no, de hecho, ni allá sí llegué y me vi con la cuestión del virus comprometido, pero hasta ahí, pues. Y aquí en Colombia, desde que pisé Colombia, no me he enfermado. Y no, soy una persona de poco enfermarme, pues. ¿Y en este tiempo que estás acá en Colombia, has podido visitar a Venezuela? No. Desde que me vine 2 años, lo más que he hecho es pasar ahí hasta en la Amparo y Jojodalito, y de ahí para acá. ¿Pero tú aspiras a volver a Venezuela? Sí, con el favor de Dios, ahorita tengo un viaje pautado por el nacimiento de mi nieto, y bueno, depende de la situación aquí, país, con la cuestión de las decisiones electorales y el descontento también que se está viendo, que es muy semejante al que hubo allá en Venezuela, y la situación que nos llevó a ese entorno con este señor Petro, que como dice, ya uno viene traumatizado con esos gobiernos de izquierda allá en Venezuela. Entonces ¿Tú sientes que puede haber el peligro de que ocurra algo parecido a Venezuela? Con el descontento que hay, es posible, porque estos días pasaron por aquí la marcha del 1 de mayo y eran personas jóvenes que no tienen, como se dice, no tan empapados, ni tienen tampoco ninguna experiencia, pero de repente se dejan llevar por la ideología, por los comentarios, por la mala gestión de los gobiernos que han venido, como se dice, desencadenando ese descontento político, y entonces es posible, porque así pasó allá en Venezuela. Sí. ¿Y qué extrañas tú de Venezuela? Hermanazo, extraño el contacto, pues, con la familia, porque uno llegaba los fines de semana, visitar a la familia, los amigos, las propiedades que uno dejó allá, las casas. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, la playa, los sancochos, las reuniones familiares. Sí. Pero ¿qué te digo? Pues uno tiene que abrirse a los cambios, pues a lo que la vida. Si eres una persona que en verdad andas buscando tener una buena calidad de vida, no digamos óptima, pero por lo menos una calidad de vida cristianamente, pues. Claro. Kenny, ¿y tú has tenido la posibilidad de conocer otras partes de Colombia? Por los momentos no, por los momentos aquí Arauca. Y sí me han hecho el comentario de que llegando aquí, con la experiencia laboral mía, que era conductor, que me fuera hacia Medellín, pero entonces yo dije, alejarme más. Ya aquí la situación, esto es un pueblo, pero ya tú en una ciudad es más costoso, es más tedioso, y entonces tú, para irte a esos rumbos, tienes que llevarte por lo menos unos buenos recursos mientras que estás haciendo trámite de conseguir un empleo. Y otra también, la cantidad de venezolanos que estamos aquí, que debemos estar en la misma situación. Entonces,
no es que me conforme, pero si ya estamos aquí y tenemos algo, creo que lo mejor es llegar y conservar eso y dedicarle tiempo y constancia para que tú llegues y eso te provee a ti y tú seguir. ¿Te sientes que estás estabilizada, que estás estable acá? Sí. Y cuando conversas con los hermanos venezolanos allá, de tu familia, ¿qué te dicen? ¿Qué te comentan? ¿Cómo está la situación? No, lo que te comentan es que el dólar está estable, que la economía se está moviendo, ya hay acceso al efectivo. Son los cuentos que he escuchado. Pero yo le digo, mientras que esté el gobierno de turno, no creo que haya cambio. Que haya cambio, como se dice, a positivo. Sino que esos son, como se dice, pañitos tibios que se ponen, porque eso es como que tú tengas una fachada, una casa, acomode la fachada, la pinte por fuera y por fuera se ve una casa nueva, pero por dentro no has remodelado los cuartos, no has retocado la sala, no has cambiado el inmueble. Entonces, en cualquier momento, cuando alguien llegue y pase de la puerta para allá, se va a dar cuenta que lo que hiciste fue el cambio fue afuera, más no hiciste un cambio interno. Kenny, ¿qué aspirarías tú de Venezuela para volver? Bueno, hermano, que haya en verdad, que yo lo estaba comentando con mi señora en estos días, que yo, si mis ojos llegan a ver un cambio en Venezuela, caramba, sería algo grato, pero de que vuelva otra vez así el pleno empleo, las empresas que habían antes, no digamos que la vida que llevamos antes, pero por lo menos que haya estudio, que nuestros muchachos lleguen y asistan a buenas universidades, que haya profesionales de envergadura, porque ahorita como está el país con esa situación, ni los profesionales, todo lo que era mano de obra calificada emigró, y ya que con el tiempo que ya salieron, ya han echado raíz en otros países y es muy difícil que vuelvan. Es muy difícil. Sí, muchos jóvenes ya no van a... Sí, mucho talento que está afuera. Y allá prácticamente lo que me hizo, una de las cosas también que me hizo a mí ser ella fue, como se dice, el conformismo de mucha gente. De la gente que, como se dice, de los votantes, que hay unos comicios electorales y no salen a votar porque dicen, no, de todas maneras van a ganar. Pero no, si uno no pone de su parte, no va a haber ningún cambio. Y muchos que salen porque les van a dar un bono. O muchos que no salen por temor a perder esos beneficios como tal, pero no. Ojalá que, como se dice, que haya un cambio y que uno pueda pues retornar a su país, porque como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, y bueno, y si el resto de vida que le queda a uno toca hacer vida aquí en Arauca y así como yo digo a mi esposa, adaptarnos, irle agarrando cariño aquí a este terruño, que en cierta parte no ha sido mal agradecido contigo, porque si te ha dado la oportunidad de surgir, de llegar y hacer una actividad económica y mantenerte, hay que ser agradecido. Kenny, bueno, agradecido también por aceptar conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Ya un mensaje final. Bueno, a todos los hermanos que estamos afuera de la frontera, vamos a portarnos bien y vamos a dejar, como se dice, la mejor imagen de los venezolanos, hacer lo mejor posible para que si nos toca retornar a nuestra tierra, nos recuerden como unas personas honradas y buenas. Bueno, gracias. Mis amigos, una historia más que compartimos con ustedes. Kenny de Venezuela, quien se ha establecido acá junto a su esposa y llevan su negocio trabajando, aportando también a la economía de esta ciudad. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, ¿y qué les parece este tema? El alma llanera, ayer, fíjate cómo son las cosas, ayer teníamos el alma llanera con Paco de Lucía y sonó muy bien, pero hoy el alma llanera con Oscar de León y el Pollo Brito sonó también muy bien. Así que son versiones de la conocidísima y llamado segundo himno nacional de Venezuela, el alma llanera, que se ha impuesto en este momento como nuestra mejor carta para iniciar así la segunda hora del programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Llevándoles como siempre la mejor información. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia.
de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el control máster a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Elmiura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. El Observatorio Venezolano de Finanzas publicó los resultados de su estudio mensual sobre la situación de los salarios, el cual reveló que el salario promedio de los trabajadores del sector comercio y servicios de la empresa privada es de $116,7 mensuales. Este monto representa un incremento de 7,4 con respecto al promedio resultante en el mes anterior. Sin embargo, sigue cubriendo una cantidad insuficiente de la canasta básica alimentaria medida por el Observatorio Venezolano de Finanzas. La remuneración apenas representa el 30% del costo de la canasta básica en estos momentos. De acuerdo con el observatorio, el encarecimiento de los productos en dólares implica que el poder adquisitivo de estos 116,7 equivale en términos reales unos $100,2 mensuales. Esto quiere decir que unos $14 han sido diluidos por la denominada inflación en dólares. Pese a que el salario del sector privado es insuficiente, es muy superior al de la administración pública. El pago que reciben los trabajadores del área de comercio y servicios es 4 veces superior al sueldo mínimo decretado por el oficialismo, $28, y triplica el pago integral con bono de alimentación que se ubica en 171, es decir, $36. En cuanto a la cobertura de la canasta alimentaria, el salario mínimo que paga la administración pública alcanza apenas a comprar el 8% de los bienes de la cesta. Es decir, en el sector privado alcanza para el 30%, es insuficiente, no hay posibilidad de tener la cesta básica alimentaria completa, pero en el sector público el 8% de la cesta básica es lo que representa el salario mínimo. Es aún más crítica. Es más crítica la situación. Entonces, esa es la verdad verdadera, y hay gente celebrando el 1 de mayo. Por favor. Para absolutamente nadie. En otro orden, casi un mes sin gasolina tienen los agricultores del municipio Arzobispo en Chacón, en Mérida. Pues es crítica la situación que afecta a los pobladores del municipio Arzobispo Chacón en los pueblos del sur del estado Mérida, que suman más de 26 días sin suministro de combustible. José Hernán Sosa, quien es residente de la comunidad, ha denunciado que la crisis de la gasolina afecta no solo a los ciudadanos de a pie, sino que también a los agricultores tienen quienes utilizan los vehículos como medio de sustento familiar y andan sin poder trabajar. Esta es la situación, una situación totalmente angustiosa que en estos momentos pues se ve en emergencia. Bueno, y quienes están angustiados son los familiares de los pacientes hemofílicos en el hospital del Tigre del estado de Anzoátegui. Dijeron que deben viajar al Seguro Social en Puerto La Cruz, es decir, prácticamente 2 horas para adquirir el tratamiento. Señalan que hay más de 50 pacientes, 12 de ellos niños, que padecen trastornos de la coagulación provenientes de diferentes municipios del centro-sur de Anzoátegui. Tienen 15 días sin recibir el tratamiento en el nosocomio tigrense. Yoglis Vargas, representante de la Asociación Venezolana de la Hemofilia en el sur de Anzoátegui, explicó que desde el año 2016 el seguro no adquiría factores laxos en el cual estuvieran sobreviviendo gracias a la asociación y a los convenios que tienen a nivel internacional. El Seguro Social es el ente encargado de realizar la solicitud y el trámite de los factores para los pacientes con hemofilia, y este año, honrando su compromiso, adquirió este medicamento que ha sido distribuido a lo largo del país. Sin embargo, este hospital fue dejado a un lado. Es el tema, entonces, de los pacientes hemofílicos en el estado de Anzoátegui, específicamente en el Tigre. Y esa es la situación que se viene presentando en Venezuela, pero también tenemos una situación bastante compleja, y es el tema que en Venezuela pues se sigue el tema de la violación de los derechos humanos, y el coordinador del movimiento Vinotinto en Yaracuy, Tomás Batista, reafirmó ese compromiso a esa organización de defensa de derechos laborales en Venezuela. Escuchemos. Vaya mi agradecimiento a la Universidad Católica Andrés Bello y al Centro de Estudios Políticos y Gobierno. Bueno, vamos a buscar la información, la correcta, la que vamos a colocar, pero seguimos con más información.
La protección social es la columna vertebral de nuestro gobierno. Esto lo dijo la vicepresidenta social de Venezuela. No damos descanso en el diseño de las políticas sociales de acompañamiento y apoyo a todo nuestro pueblo venezolano y ondear con orgullo nuestra bandera nacional. Es lo que dice Jacqueline Faría. Sí, Jacqueline Faría, la misma que prometió hace algunos años la limpieza total de el río Guaire. ¿Se acuerdan ustedes que le dijo a Chávez ahí en la cara que nos íbamos a bañar en el río Guaire? Quién sabe si se bañó, pero lo cierto del caso es que incumplió. Pero viene afirmando que se están realizando correctamente las acciones para la defensa de la sociedad venezolana. Ahora, seguimos con más información. Parece increíble, pero Venezuela inauguró una ruta aérea turística entre La Habana y por la mar. Vamos a traerlos a los viajeros cubanos, ¿será? Pero esta ruta aérea turística entre Cuba y Venezuela cubrirá La Habana, Santiago de Cuba y por la mar. Y fue inaugurada hoy. El vuelo inaugural se realizó desde por la mar hacia Varadero. Información suministrada por el gerente de la turoperadora GNT, Luis Montalbán, indica que en el viaje previsto para el día de hoy se trasladarían los participantes de la Feria Internacional de Turismo Cuba 2022. Montalbán también informó que la ruta tendrá 2 frecuencias semanales entre los dos países, por la mar La Habana, por la mar Santiago de Cuba, por la mar, y aseguró que durante los últimos años el GTN ha venido trabajando en conjunto con Cuba Tour y Venezolana de Turismo, Venetur, entes adscritos a órganos rectores del turismo en Cuba, especialmente para incentivar el intercambio de visitas entre ambas naciones. Bueno, yo me voy a preguntar una cosa. Usted como venezolano, quisiera darle un viaje a Cuba, quisiera ir hasta Cuba a pasear, a conocer la isla. ¿Qué garantías le da? ¿Será que para la isla de Margarita es rentable traer cubanos? Si es que quieren venir cubanos. ¿O será que ya entiendo, ese vuelo, esa ruta es la ruta que va a darle a los trabajadores jubilados y pensionados dentro del marco del programa social de Maduro? Puede ser. Ahora sí lo entiendo, claro, porque se supone que esos son precios baratísimos. Y en vez de tomarse la selfie en Los Roques, te vas a tomar la selfie en Varadero. Es lo que indica el régimen. Ahora sí vamos a escuchar al coordinador del movimiento Vino Tinto, Tomás Batista. Acompañamos las solicitudes en el marco del convenio número 26 referente a la fijación de salarios mínimos, al convenio 87 que es referente a la libertad sindical y el 44 que es la consulta tripartita. En este sentido, exigimos al gobierno nacional que cumpla con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 91, referente al salario, para que los trabajadores puedan recuperar el poder adquisitivo de su salario. Además, exigimos que se implementen las recomendaciones del informe de la Comisión de Encuesta del año 2019. Recordemos que la OIT visitó a Venezuela y realizó un informe técnico donde pudo documentar y evidenciar las violaciones sistemáticas de violaciones de derecho laboral que sufren los trabajadores en Venezuela. En ese informe recomienda derogar o reformar la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras porque violan los principios de libertad sindical. Además, solicitamos que se instale una oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Venezuela para que conozca de las violaciones sistemáticas de violaciones de derecho laboral que sufren los trabajadores en Venezuela. También exigimos que se respeten las discusiones de contrataciones colectivas, que se respete la libertad sindical y que cese todo tipo de acoso, hostigamiento y persecución en contra de los trabajadores venezolanos. Bueno, fíjate como ya el gremio, las organizaciones sindicales están pidiendo que se instale una oficina de la OIT. Si seguimos a ese ritmo, prácticamente toda la comunidad internacional va a tener que tener oficina en Venezuela para poder controlar a un régimen que no respeta, en este caso, el sector laboral del país. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura.
Saludo cordial, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Bueno, hoy tenemos a nuestra economista y amiga colaboradora del programa Siempre Venezuela, Dianela Zuleta, que nos versará el tema económico de esta semana. Bienvenida al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo para Nancy Pacheco, Alan Peralta, Carlos Uzcategui, El Miura y para todos los que sintonizan Siempre Venezuela Radio Colombia. Hoy en la sección de Economía les hablaré sobre el descenso del pago en moneda extranjera en Venezuela. Según investigaciones realizadas por especialistas en la materia, indican que se ha presentado un descenso del más del 58% en las transacciones en divisa para marzo del año en curso. Esto basado en un estudio de cómo pagan las personas en los establecimientos comerciales en Venezuela, tomando como referencia 10 áreas metropolitanas del país. ¿Cuál sería la razón de este escenario? Entre otras razones está el pago del impuesto a las grandes transacciones financieras en un 3%, que representa un monto significativo para quien ejecuta la transacción, en un entorno económico en el cual las actividades de las empresas en todos los sectores están en un nivel sumamente bajo, el cual, a pesar de haber mostrado signos de recuperación, no es suficiente para indicar que la economía está bien. Pongamos el ejemplo de un empresario que deba pagar por la compra de una mercancía $40.000. El monto del pago de este impuesto sería de $1.200, monto muy significativo para él, puesto que equivalen a varias ventas que realice en el día. Por otra parte, también está que las máquinas fiscales que poseen algunos comercios no son adaptables al cobro de este impuesto. Por otra parte, aún persiste una inflación elevada que afecta el poder de compra de los ingresos en bolívares, que a pesar que lo están pagando a como esté el precio del dólar según el Banco Central de Venezuela, no alcanza para cubrir la canasta alimentaria, que según la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, FBM, es de 2.115 bolívares o $471, y los sueldos oscilan entre $70 y $250. Esto representa una disyuntiva para los empresarios y comerciantes entre cuál de las dos monedas es preferible mantener ante un escenario de constante incertidumbre. Hasta aquí el boletín de economía para Siempre Venezuela Radio Colombia. Les habló la economista Dianela Zuleta. Dianela, muy acertada en tu apreciación financiera, económica y sobre todo bursátil para el país y de lo que está ocurriendo actualmente en el sector de la economía formal. Y entre bromas y chance, nuestro amigo me lo explicó, la volvió a pegar. El 1 de mayo no hubo absolutamente un solo intento para que los venezolanos tuvieran un digno salario para todo. Lamentándolo mucho, otra mentira más del régimen de Nicolás Maduro. Seguidores, buenas noches. Y exactamente como yo se lo dije, pues no hubo aumento de sueldo ahora el 1 de mayo. Por lo cual Maduro se anota 20 puntos y además, digamos, logra gran credibilidad de cara a los economistas y de cara a los empresarios. ¿Por qué? Porque es la jugada correcta. Desde el punto de vista técnico, la jugada correcta es no hacer aumento. Mucha gente que no sabe nada de economía me pregunta, sí, pero es que la gente no puede vivir con $40. Hermanazo, cualquier aumento en este momento, digamos que se haga de forma masiva, va a tener un impacto directo en la inflación. ¿Por qué? Porque el Estado, para pagar ese aumento, tiene que hacer impresión de dinero inorgánico o expansión de la base monetaria en forma inorgánica, es decir, en forma artificial, sin soporte, sin sustento en la producción. ¿Me está entendiendo? Entonces, técnicamente lo correcto es no aumentar sueldo, por lo cual Maduro se anota 20 puntos. Ahora bien, sobre lo otro, digamos el anuncio de un megabono de 10.000 bolívares que equivalen a $2.200 para ser entregados, digamos, directamente, pues evidentemente es una jugada maestra y supera mi predicción, que era básicamente que el Estado iba a llevar a $50 las pensiones. De hecho, yo esperaba entre 50 a 100. Sin embargo,
esa opción que yo planteaba pues genera un pasivo en largo plazo, mientras que la jugada de dar $2.000, $2.200 así de entrada, chin chin, pues es mucho más potente porque resuelve, digamos, la coyuntura de muchos pacientes diabéticos de enfermedades crónicas, porque estos son pensionados, gente que tiene 60, 70, 80 años probablemente, y que están, digamos, en tratamiento de enfermedades crónicas, por lo cual este bono va a resolver en gran medida tanto consultas médicas como tratamientos de enfermedades crónicas. Así que esa jugada es mucho más astuta que la que yo estaba proponiendo, por lo cual Maduro se anota otros 20 puntos. Y para mis seguidores que creen que yo soy chavista, nuevamente que yo no soy ni chavista ni madurista, no juego la política, simplemente soy un crítico de la estrategia del Estado y en este momento la estrategia es la correcta. Feliz noche, hasta luego. Bueno, y tenemos lo que nos explicó nuestro buen amigo, me lo explicó, una realidad. Absolutamente, el hombre es democrático, lo que está diciendo es una realidad palpable. Bueno, y de nuestra historia, de nuestros saberes de Venezuela, tenemos hoy a un protagonista, se llamó el pintor de los próceres, el pintor de Francisco de Miranda, Arturo Michelena, un hombre que fue un pintor de grandes latitudes, estuvo en Francia, estuvo en diferentes países, y gracias a Eumis Borregales nos envía este hermoso video de la historia de Venezuela. ¿Quién fue Arturo Michelena? Arturo Michelena, gloria de la pintura venezolana. Miranda en la Carraca, famosísimo cuadro de Arturo Michelena, permite apreciar los momentos finales de nuestro siempre precursor. Michelena nació el 16 de junio de 1863, nieto del reconocido pintor Pedro Castillo. Desde niño mostró especial habilidad con el pincel. Con apenas 10 años de edad pintó su autorretrato. En Valencia, junto a su padre, realizaron retratos. Participó en Caracas con el lienzo La entrega del estandarte del batallón sin nombre. En este concurso, Michelena obtuvo el segundo premio. El presidente Joaquín Crespo le otorgó en 1885 una beca en París. En París formó parte de la Academia Julián. Pintó en 1887 a Leda y el Cisne. Participó con su famosa obra El niño enfermo, recibiendo la medalla de segunda clase. Recibió elogios del doctor José Gregorio Hernández por esa pintura. En 1888 pintó el retrato ecuestre de Bolívar. Durante la Exposición Universal de París, en 1889, participó con el cuadro Carlota Corday, logrando la medalla de oro. El presidente Guzmán Blanco le brindó un acto especial en el Teatro Municipal, colocando el cuadro El granizo de Reims. En Valencia contrajo matrimonio con Lastenia Tello Mendoza en julio de 1889, sin procrear hijos. Retornó a Francia para mejorar su estilo. Pintó en 1890 Soldados Árabes y el famoso cuadro Wolfgang Caras. Con Penthesilea participó en 1891 en el Salón de los Campos Elíseos de París. En 1892 plasmó Las Morochas, La Vara Rota y El Ordeño. Pintó en 1896 el Hipódromo de Sabana Grande. Buscando mejor clima se muda a Los Teques en 1897. En 1897 realizó La Virgen de las Palomas y la multiplicación de los panes y los peces. Falleció en Caracas el 29 de julio de 1898, a los 35 años. Dejó inconcluso la obra La Última Cena en la Catedral de Caracas. Sus restos ingresaron al Panteón Nacional en julio de 1948. Su esposa donó al Estado importante material que sirvió para crear en la parroquia de La Pastora un museo en su honor en 1963. Bueno, es otro más de los saberes
del país, de nuestra patria. Señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Uzcategui, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, interesante esto de Arturo Michelena. De verdad que hay algunos detalles que no conocía y gracias a este trabajo presentado por Carlos Uzcategui, pues conocemos esos detalles. Vámonos a la pausa, ¿te parece? Total, vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. En Yatra y con bonus track. Eso es lo que llaman en Estados Unidos el bonus track, o sea, música adicional para que usted el tema se lo lleve completo. Y con ese tema iniciamos el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, repito, Pareja del Año de Sebastián Yatra. Y a partir del día de hoy, pues se ha publicado una encuesta nacional de hospitales donde muestra, en esta encuesta, el monitoreo de la cantidad de quirófanos operativos en los principales hospitales del país, en estos primeros meses de lo que va recorrido este año 2022, encontrando que el año pasado, 2019, había un promedio de 4 quirófanos operativos por hospital y en este año 2022 tenemos un promedio de 2 operativos, una cifra que alerta esta situación sanitaria en todo el territorio nacional y el riesgo que enfrentan los venezolanos al momento de enfermarse en un país con una grave crisis en los centros hospitalarios. Además, la encuesta también señaló que la poca cantidad de quirófanos disponibles pues implica que no se tiene la capacidad para intervenir quirúrgicamente a todos los pacientes que lo requieren, lo que genera pues una mayor complejidad en los hospitales, solo que entren a quirófanos de emergencia y el resto de los pacientes pasan a una lista de espera. Asimismo, también agregó que esta lista de espera, en su gran mayoría, implica meses y meses sin poder ser operados, lista que abarca pacientes de todo tipo de condiciones, incluso pacientes oncológicos cuyos diagnósticos completos pues dependen de una intervención quirúrgica. Bueno, y Juan Guaidó, reconocido por una parte de la comunidad internacional como presidente encargado de Venezuela, expresó su rechazo por el diferimiento de la audiencia del periodista Roland Carreño, que se trasladó desde ayer para el 9 de mayo próximo, debido a la supuesta falla en el traslado de los tribunales. A través de Twitter, Guaidó expresó que Carreño se encuentra secuestrado por la administración de Nicolás Maduro con el fin de generar miedo y ejercer el terror. Según su opinión, la única forma de que no exista persecución política es que haya una justicia verdadera y un acuerdo integral para rescatar la independencia de los poderes. Y Rocío San Miguel fue reconocida por la Universidad Católica Andrés Bello como una destacada defensora de los derechos humanos. Escuchemos. Vaya mi agradecimiento a la Universidad Católica Andrés Bello y al Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la misma universidad, a través de sus autoridades, el rector Francisco José Virtuoso y el director Benigno Alarcón, por el premio Valores Democráticos que generosamente me ha concedido el jurado calificador. Lo recibo con mucha emoción y a la vez con profundo agradecimiento. Vaya mi mensaje también a los otros galardonados. Es para mí un honor estar con ustedes recibiendo este premio. Por motivos de trabajo no he podido acompañarlos presencialmente el día de hoy, pero he querido grabar este video también para transmitir un mensaje de esperanza. El cambio es posible en Venezuela con la participación de la sociedad civil, con la participación de cada uno de nosotros comprometidos con el cambio, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del Estado de Derecho, en la exigencia perseverante ante las autoridades nacionales, estatales, municipales, del cumplimiento de sus deberes constitucionales. Tenemos que entender que solo participando todos y cada uno de nosotros lograremos el cambio. Hay que vencer la apatía. Solo participando haremos valer que el poder está al servicio de los ciudadanos y no lo contrario. La física y la biología cuántica nos han enseñado que se pueden traspasar muros, y soy una convencida que la participación es ese ingrediente cuántico de ingeniería social que nos permitirá cambios históricos y necesarios para Venezuela. De nuevo, muchísimas gracias
por el premio Valores Democráticos que me ha sido concedido. Bueno, interesante lo que dice Rocío San Miguel, solamente la participación hará el cambio. Y es verdad, si usted queda apoltronado en su casa y no actúa en consecuencia, pues evidentemente no vendrá el cambio, o el cambio lo arrastrará a usted, pero es preferible ser líder dentro de este proceso, y es el mensaje interesante que deja esta defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel. Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, bienvenidos a este nuevo contacto desde acá, desde la tierra del joropo. Y vamos a comenzar hablando acerca de un hecho ocurrido en el estado Guárico. Se trata de el cierre de 2 emisoras de calle 98.5 y de expresión 90.5, esto en San Juan de los Morros. Muchos colegas se quejan de que no ha habido solidaridad con respecto a estos dos radioemisoras que han sido cerradas, 2 canales, para que la gente conozca la realidad del estado Guárico y la realidad del país. Al respecto, el colega Franklin Rodríguez ha dicho que el silencio y la falta de solidaridad gremial ha marcado las horas posteriores al cierre de las emisoras de calle 98.5 y expresión 90.5 de San Juan de los Morros. Este acto administrativo llevado a cabo por Conatel, esto ocurrió el 29 de abril del año 2022. Dice el colega Rodríguez, la falta de permiso para operar por más de 20 años en el caso de expresión es el mismo motivo argumentado por el ente oficial respecto a calle 98.5 FM, ya que el concesionario falleció hace años y el nuevo dueño aún no cuenta con la habilitación para operar. ¿Quiénes están habilitados? Se pregunta. Casi ninguno de los operadores del espacio radioeléctrico, en este caso las emisoras, no cuentan con permiso para sus transmisiones. Cerrar una emisora por no estar habilitada es un motivo, no una razón. También denunció que ante este hecho todos los gremios están en silencio. Dice que el gremio de los radiodifusores del estado Guárico no dice nada ni actúa para gestionar organizados ante el ente oficial la respuesta que durante años no han logrado. Ello significaría dejar de ser informales. No hay unidad a pesar de confrontar el mismo problema. También dice el colega Rodríguez que el acto de entregar las concesiones se convierte pues en un acto discreto de Conatel y que lo maneja a su antojo. Señala que muchas emisoras, a pesar de tener muchos años, no han sido certificadas, lo que pone en riesgo las transmisiones, ya que Conatel en cualquier momento, de acuerdo a cómo se comporten, pudiera cerrarle las operaciones. También dice que en la entidad guariqueña el Colegio Nacional de Periodistas no existe, por lo tanto las pocas expresiones de solidaridad con estos medios y sus trabajadores en la región surgen de sectores periféricos, especialmente de los sectores políticos, quienes han denunciado este cierre de estas 2 importantes emisoras en el estado Guárico. También señala que esto pudiera ser una cadena en el estado, se pudieran cerrar otras emisoras. El diputado Octavio Horta, dirigente político y ex candidato a gobernador en el estado Guárico, ha dicho que esta es una jugada política del gobernador José Vázquez, quien está sometiendo a los radiodifusores y especialmente a algunos periodistas, cerrándole espacios para que no digan la verdad y denuncien hechos de corrupción en ese estado. Al respecto de esta situación en el estado Guárico, el también periodista José García
ha dicho que los procedimientos, aún sin la habilitación correspondiente, deben realizarlos conforme al marco jurídico vigente. No pueden llegar como un delincuente cualquiera, armados, y llevarse consigo todos los equipos que son propiedad privada. También el abuso de poder. Los políticos que ejercen poder ejecutivo son sensibles a la crítica. Eso es natural en democracia, así lo destacó el colega periodista y también dirigente político José García de Valle de la Pascua. Amigos, esta es la situación que viven los colegas periodistas y los medios de comunicación en el estado Guárico, que también es objeto de revisión y objeto de estar en la lupa de los que vigilan los derechos de los venezolanos. Y en otro orden, amigos, Eudis Girot, expreso político, lanzó un mensaje al presidente Nicolás Maduro. Le dijo: libere a los trabajadores presos. El dirigente sindical manifestó que en Venezuela hay muchos falsos positivos en las cárceles. Eudis Girot, dirigente petrolero, manifestó que en Venezuela hay muchos falsos positivos en los expedientes de los compañeros que están presos. Se tiene la esperanza que la Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Judicial, junto a los nuevos magistrados del TCJ, revisen expediente por expediente. Girot, tras su liberación luego de estar preso por más de 17 meses, aseguró que desde el momento de la detención se te transforma la vida. El 18 de noviembre me cambió la vida totalmente. Mi experiencia en la cárcel fue terrible. Esta vivencia dio a conocer una realidad que era totalmente ajena a nosotros. Mi paso por la cárcel me ha hecho pasar por una serie de reflexiones sobre las luchas que se han venido dando, pero nunca habíamos visualizado el contexto del país. Hay que salvar a Venezuela, agregó. Asimismo, denunció que hay brotes permanentes de tuberculosis, enfermedades que le han quitado la vida a los reclusos. El Ministerio de Salud tiene que declarar las instalaciones del rodeo en el estado Miranda en emergencia. Indicó también que los que hemos venido pidiendo es que a los trabajadores se nos escuche en el tema del salario, pensión, seguridad social. La cárcel no me ablandó, salgo con más fortaleza. Hay que salvar a Venezuela, hay que resistir con dignidad, es sobrevivir a un drama, manifestó. Para finalizar, el dirigente sindical invitó al presidente Nicolás Maduro: usted debe entrar en una profunda reflexión sobre la situación que vive Venezuela. Usted debe hacer un alto en el camino, así lo dijo el dirigente sindical del sector petrolero, quien tras 17 meses privado de libertad vuelve nuevamente a las calles a seguir exigiendo las reivindicaciones sociales para los trabajadores. Y esta noticia, amigos, que tiene que ver con esta zona de frontera. El gobierno asegura que se han invertido 13.2 billones de pesos para proyectos productivos en zonas de posconflicto. Respecto a la reciente preocupación expresada por la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios frente a los hechos de violencia en zonas del país que están priorizadas para la implementación de los acuerdos de paz, desde la Oficina del Comisionado para la Paz aseguraron que sí se ha cumplido con la protección de estas zonas PEDET. Seguiremos trabajando para que la estrategia PEDET se siga desarrollando en los 170 municipios habilitados. Este gobierno ha asignado 13.2 billones de pesos en proyectos productivos, llegando con oferta institucional y desarrollo rural integral, asegura el alto comisionado para la paz Juan Carlos Camilo Restrepo. Según Restrepo, se han realizado jornadas de atención humanitaria con 1.392.000 hogares desplazados por la violencia y se han entregado 1.7 billones para este menester. Asimismo, 12.820 personas se encuentran en proceso de reincorporación con garantías de sostenibilidad económica, vivienda, educación, salud,
acompañamiento psicosocial y reincorporación comunitaria. También destacó que no descansan en este trabajo de lograr el objetivo que se han planteado, sobre todo en los municipios El Chocó, Nariño, norte de Santander y Arauca, donde se han vivido numerosos casos de violencia contra la población de esas zonas. Mis amigos, y con esta nota concluimos este contacto desde acá, desde esta zona de frontera. Reporto para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Importantes informaciones, y con estos temas pues cerramos nuestra edición de este mediodía aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Master al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.